Antes de empezar, quiero pedirte algo de forma honesta. Si este contenido te sirve, si te incomoda en el buen sentido, si te hace cuestionarte cosas que dabas por sentadas, te agradecería que te suscribas y que te quedes hasta el final. Este capítulo es uno de los más importantes de toda la serie porque toca una de las trampas más profundas del sistema moderno. La forma en que nos enseñaron a temerle al error y a obedecer sin cuestionar, creyendo que eso era madurez, cuando en realidad era estancamiento. Nos enseñaron que fracasar es el problema, que equivocarse es vergonzoso, que errar es señal de incapacidad, y desde muy temprano aprendimos a evitar el error no por prudencia, sino por miedo al castigo, castigo social, castigo emocional, castigo simbólico, miradas, juicios, etiquetas. Aprendimos que equivocarse duele más por lo que representa que por lo que realmente cuesta, y esa enseñanza dejó una huella profunda. Pero el error no es fracasar, el error es parte del aprendizaje, es información, es retroalimentación, es ajuste. Ninguna habilidad real se construye sin error, ningún criterio se forma sin fallos previos, ninguna comprensión profunda nace de hacerlo todo bien a la primera. El error es inherente al proceso de crecer, crear, intentar algo nuevo. Sin error no hay aprendizaje, solo repetición. Lo verdaderamente peligroso no es fracasar, es obedecer sin cuestionar, es seguir instrucciones sin entenderlas, es caminar un camino solo porque alguien más dijo que era el correcto. Es asumir reglas como verdades absolutas sin preguntarse a quién sirven. Eso sí es estancamiento, porque ahí no hay aprendizaje, solo adaptación pasiva. El sistema moderno necesita que confundas estas dos cosas. Necesita que le temas más al error que a la obediencia ciega, porque una persona que teme equivocarse evita intentar cosas nuevas, evita salirse del camino marcado, evita cuestionar, y una persona que no cuestiona es predecible, fácil de encajar, fácil de dirigir. Desde la escuela el error se castiga, no se analiza, no se explora, no se convierte en aprendizaje consciente, se penaliza, se corrige rápido, se marca en rojo, se asocia con fracaso personal, y así el error deja de ser una herramienta y se convierte en amenaza, algo que hay que evitar a toda costa. El mensaje implícito es claro: no te equivoques, no falles, no te salgas del molde, haz lo que se espera, repite, memoriza, cumple, y si obedeces bien serás recompensado, no con libertad, sino con aprobación, con notas, con certificados, con validación externa, y esa validación se vuelve adictiva. Con el tiempo, la persona aprende a optimizar su comportamiento, no para aprender, sino para no equivocarse, no para entender, sino para cumplir, no para explorar, sino para encajar. Y ese hábito mental se arrastra a la vida adulta, al trabajo, al dinero, a las decisiones importantes. El miedo al error se transforma en miedo a intentar, y ese miedo es extremadamente funcional al sistema, porque una persona que no intenta no falla, pero tampoco crea, no innova, no cuestiona, solo ejecuta lo que ya existe, y el sistema se mantiene estable. Fracasar, en cambio, enseña límites, enseña estrategias que no funcionan, enseña a ajustar, enseña a leer mejor la realidad. Cada fracaso bien entendido es una inversión en criterio. El problema es que el sistema no necesita personas con criterio propio, necesita personas que sigan procesos ya establecidos. El castigo social al error no es casual, es una herramienta de control, porque el error visible inspira a otros a cuestionar, a probar, a salirse del guión, y eso es peligroso. Por eso el error se ridiculiza, se estigmatiza, se exagera. No importa qué se aprendió, importa qué fallaste. Así, muchas personas prefieren no intentar antes que arriesgarse a equivocarse en público. Prefieren obedecer reglas que no entienden antes que explorar caminos propios. Prefieren la seguridad de lo conocido antes que la incomodidad de lo nuevo.
Y esa preferencia no es natural, fue entrenada. Obedecer sin cuestionar se presenta como responsabilidad, como madurez, como sentido común. Así funcionan las cosas. No inventes, no te compliques. Frases que suenan prudentes, pero que en realidad desactivan el pensamiento crítico, porque pensar críticamente implica arriesgarse a estar equivocados. El problema no es equivocarse, el problema es no aprender del error porque nunca se permitió ocurrir, porque nunca se intentó, porque se eligió la obediencia antes que la exploración. Y ahí es donde la vida se vuelve una repetición eficiente, pero vacía. El sistema castiga el error visible, pero tolera y hasta premia la obediencia silenciosa. No importa si esa obediencia te apaga, te limita o te estanca. Mientras cumplas, mientras no haga ruido, mientras no cuestiones, estás haciendo lo correcto, pero lo correcto según quién. Esa es la pregunta que casi nadie se hace, porque hacerse esa pregunta implica confrontar la posibilidad de que el camino seguido no sea el propio. Implica aceptar que muchas decisiones se tomaron no desde la convicción, sino desde el miedo a equivocarse. Fracasar duele, sí. Nadie lo romantiza de verdad, pero duele de una forma honesta. Es un dolor que trae información, que deja aprendizaje, que fortalece el criterio. Obedecer sin cuestionar duele distinto, duele como desgaste, como vacío, como sensación de estar viviendo una vida que no termina de sentirse propia. El error te expone, la obediencia te anestesia, el error te obliga a mirar lo que no funciona. La obediencia te permite seguir sin mirar nada y por eso el sistema necesita que temas más al error que al estancamiento. Cuando alguien fracasa y aprende, se vuelve menos manipulable, porque ya no depende tanto de la aprobación externa, ya no cree que equivocarse lo define, ya no acepta reglas solo porque vienen de arriba, tiene experiencia propia y la experiencia propia es peligrosa para cualquier estructura rígida. El sistema necesita que el error sea vergonzoso para que la obediencia parezca segura. Necesita que el fracaso se viva como identidad, no como evento. Necesita que la gente diga, soy un fracaso, en lugar de esto no funcionó. Porque cuando el error se personaliza, se internaliza el castigo. Así muchas personas viven atrapadas en caminos que no eligieron conscientemente, solo porque desviarse implicaría reconocer que podrían equivocarse. Y reconocer eso después de años de obediencia duele demasiado. Este capítulo no propone glorificar el error ni buscarlo sin sentido, propone devolverle su lugar real, el error como parte inevitable del aprendizaje, el error como maestro, el error como costo necesario de cualquier intento genuino de crear algo propio. Lo que realmente debería incomodarnos no es fallar, sino vivir décadas sin cuestionar, sin probar, sin ajustar, sin descubrir qué pasaría si no obedeciéramos automáticamente, porque ahí no hay error, pero tampoco hay crecimiento. El sistema no se cae porque alguien fracase. De hecho, el sistema sabe absorber el fracaso individual sin problemas, lo tolera, lo acomoda, incluso lo usa como advertencia para otros. El fracaso aislado no lo amenaza porque no cuestiona las reglas del juego, solo confirma que no todos lo logran, que hay que intentarlo mejor, que no cualquiera puede, y así el sistema sigue intacto. Lo que realmente lo debilita no es el error en sí, sino lo que ocurre después. Se debilita cuando alguien aprende de su fracaso y decide distinto la próxima vez, cuando no se limita a volver al mismo camino con más obediencia, sino que se detiene a observar, a entender qué no funcionó, a cuestionar las premisas con las que estaba jugando. En ese momento, el fracaso deja de ser una derrota y se convierte en conocimiento. Una persona que aprende de su fracaso ya no puede ser guiada solo por instrucciones externas, porque ahora tiene experiencia propia, tiene memoria, tiene criterio,
ya no acepta reglas solo porque vienen de una autoridad o porque siempre se hicieron así. Empieza a preguntar, a ajustar, a elegir con más conciencia. Ese cambio es sutil, pero profundo, porque una persona que se mueve por criterio es impredecible, no en el sentido caótico, sino en el sentido peligroso para un sistema rígido. Puede decidir no seguir un camino que antes parecía obligatorio, puede decir que no a opciones que antes aceptaba por miedo, puede tomar riesgos calculados que no estaban previstos. El sistema funciona mejor cuando las personas repiten patrones, cuando el error las empuja a obedecer más, no a pensar mejor, cuando el fracaso se traduce en vergüenza y la vergüenza en sumisión. Pero cuando el fracaso se traduce en aprendizaje, esa lógica se rompe. Aprender del fracaso implica asumir responsabilidad real, no culpa. Implica dejar de decir yo fallé y empezar a decir esto no funcionó. Implica separar la identidad del resultado. Y cuando eso ocurre, el control simbólico pierde fuerza, porque ya no se puede manipular a la persona con la amenaza del ridículo o del error. Una persona que decide distinto después de fracasar no necesita permiso para intentarlo de nuevo, no espera aprobación, no busca validación constante, se apoya en su propio juicio, y ese juicio, construido a partir de la experiencia, es mucho más difícil de domesticar que el miedo. Por eso el sistema no teme al fracaso, teme al aprendizaje, teme a las personas que ya no repiten ciegamente, que ya no confunden seguir instrucciones con avanzar, que entienden que equivocarse fue parte del proceso, pero renunciar a pensar habría sido el verdadero error. Cuando alguien se mueve por criterio, no se sale necesariamente del sistema, pero ya no lo sostiene de la misma manera, no lo alimenta con obediencia automática, introduce fricción, introduce decisiones propias. Y esa fricción acumulada en muchas personas es lo único que realmente pone en tensión cualquier estructura basada en la repetición y el miedo. El castigo social al error mantiene a las personas alineadas, pero también las mantiene pequeñas, y una sociedad de personas pequeñas, aunque funcional, es fácil de controlar. Cuando alguien empieza a entender que fracasar no lo define, pero obedecer sin cuestionar sí lo limita, algo cambia, empieza a arriesgarse un poco más, a preguntar un poco más, a no aceptar la primera respuesta como verdad absoluta. Y ese cambio, aunque parezca individual, tiene un impacto mucho más profundo de lo que suele percibirse. No es solo una transformación interna, no es solo una mejora personal, es una alteración silenciosa en la forma en que alguien se relaciona con el mundo, porque una persona que pierde el miedo al error empieza a recuperar algo esencial que había sido relegado durante años: la capacidad de elegir de verdad, no solo entre opciones previamente aprobadas, no solo dentro de los márgenes seguros. Elegir implica asumir que no hay garantías absolutas, que toda decisión tiene un costo, que no existe el camino perfecto. Y justamente por eso, elegir conscientemente es un acto de madurez real, no la versión superficial que se nos enseñó. No se trata de elegir siempre bien, eso es una fantasía. Elegir implica equivocarse a veces, implica ajustar, implica reconocer límites, pero también implica dejar de delegar la propia vida en instrucciones ajenas, dejar de vivir reaccionando a lo que se espera, dejar de moverse solo para evitar castigos simbólicos. Tampoco se trata de elegir sin consecuencias. Elegir conscientemente es aceptar las consecuencias sin victimismo, es entender que toda decisión abre unas puertas y cierra otras, y que esa responsabilidad, aunque pesada, es infinitamente más digna que la comodidad vacía de la obediencia automática. Cuando alguien recupera la capacidad de elegir, cambia su postura frente al error. El error deja de ser una amenaza existencial y pasa a ser parte del proceso. Ya no paraliza, informa, ya no define a la persona, la entrena, y desde ahí la vida
deja de ser una secuencia de respuestas automáticas y empieza a hacer un recorrido con intención. Ese tipo de elección no hace ruido, no se anuncia, no se celebra públicamente, pero se nota en las decisiones pequeñas, en decir que no cuando antes se decía que sí por miedo, en intentar algo nuevo sin pedir permiso, en cuestionar una regla sin necesidad de destruirla, en cambiar de rumbo sin vergüenza. Y cuando una persona empieza a elegir así, aunque siga dentro del sistema, ya no funciona igual para el sistema, porque deja de ser predecible, deja de reaccionar en piloto automático, introduce criterio propio en un entorno diseñado para la repetición. Ese impacto se multiplica, porque las elecciones conscientes inspiran, aunque no se propongan hacerlo, muestran que equivocarse no es el fin, que cuestionar no es traición, que pensar distinto no es irresponsabilidad, y eso, en una estructura que se sostiene sobre el miedo al error, es profundamente transformador. Recuperar la capacidad de elegir no garantiza éxito, ni comodidad, ni reconocimiento, pero garantiza algo mucho más raro: coherencia, la sensación de estar viviendo una vida que con errores y todo se siente propia. Y esa sensación, una vez que aparece, ya no se pierde, porque aunque el miedo vuelva, ya no manda, porque ahora hay alguien al volante que decide con conciencia, no por obediencia, sino por criterio. El sistema no teme a los errores, los corrige, los absorbe, los neutraliza. Teme a las personas que ya no obedecen automáticamente, a las personas que entienden que equivocarse es parte del camino, pero renunciar a pensar es el verdadero fracaso. Este episodio no busca decirte que falles más ni glorificar el error como si fuera una meta en sí misma. No se trata de cometer errores por rebeldía ni de romantizar el caos. Se trata de algo mucho más profundo y mucho más incómodo: aprender a cuestionar más, a mirar con atención las reglas que sigues, a preguntarte de dónde vienen, a quién sirven y qué costo tienen para tu vida. Busca que no confundas seguir reglas con avanzar, porque avanzar implica dirección, no solo movimiento, implica intención, implica criterio. Seguir reglas puede mantenerte ocupado, puede hacerte funcional, incluso puede darte cierta sensación de seguridad, pero eso no garantiza crecimiento. Muchas veces solo garantiza repetición, y repetir sin entender es una forma lenta de estancamiento. Busca que no confundas obediencia con inteligencia, porque la obediencia se puede entrenar sin pensamiento, se puede automatizar. La inteligencia, en cambio, requiere juicio, análisis, contraste, experiencia propia. Una persona obediente puede cumplir perfectamente durante años sin desarrollar criterio alguno. Una persona inteligente se equivoca, aprende, ajusta y decide distinto la próxima vez. Busca también que no confundas estabilidad con crecimiento, porque la estabilidad, aunque valiosa en ciertos momentos, no es sinónimo de evolución. Algo puede estar estable y completamente muerto, puede no moverse, no cambiar, no expandirse, y muchas vidas se vuelven estables a costa de renunciar a la posibilidad de crecer. Cuestionar no es destruir, no es rechazar todo, es observar con atención, es dejar de asumir que lo normal es necesariamente lo correcto, es permitirte la duda como herramienta, no como debilidad, porque dudar no es no saber, es abrir espacio para aprender. Este episodio propone un cambio sutil pero radical: pasar de vivir cumpliendo instrucciones a vivir tomando decisiones, pasar de evitar el error a entenderlo, pasar de protegerse constantemente a construir criterio propio, no para vivir sin reglas, sino para elegir conscientemente cuáles reglas tienen sentido seguir. Porque cuando dejas de confundir obediencia con inteligencia, estabilidad con crecimiento y reglas con avance, algo se ordena. Empiezas a vivir con menos miedo a equivocarte
y más responsabilidad por tus elecciones. Y esa responsabilidad, aunque pesa, es la base de cualquier vida que se sienta realmente propia. Perfecto. Aquí tienes una extensión más profunda, manteniendo el tono reflexivo, incómodo y claro, sin exagerar ni repetir ideas. Este episodio no busca decirte que falles más ni empujarte a cometer errores por el simple hecho de romper molde. No se trata de desorden ni de rebeldía vacía. Se trata de algo mucho más esencial, que cuestiones más, que interrumpas el piloto automático, que te preguntes si las reglas que sigues realmente te llevan a donde crees que te llevan, o si solo te mantienen ocupado dentro de un camino que nunca elegiste del todo. Busca que no confundas seguir reglas con avanzar, porque avanzar implica dirección, no solo movimiento. Puedes estar muy ocupado, muy disciplinado, muy comprometido y aún así no estar yendo a ningún lugar que te acerque a una vida más consciente. Seguir reglas sin entenderlas puede darte estabilidad externa, pero rara vez construye crecimiento interno. Y sin crecimiento interno el avance es solo apariencia. Busca que no confundas obediencia con inteligencia, porque obedecer es fácil cuando el pensamiento crítico se delega. La obediencia no exige comprensión, solo cumplimiento. La inteligencia, en cambio, exige fricción, contrastar ideas, tolerar la duda, aceptar la posibilidad de estar equivocado. Una persona obediente puede ser muy eficiente. Una persona inteligente aprende incluso cuando se equivoca. Busca que no confundas estabilidad con crecimiento. La estabilidad puede ser cómoda, puede dar alivio, puede ser necesaria en ciertos momentos, pero cuando se vuelve permanente y no se cuestiona, puede convertirse en estancamiento bien presentado. Algo puede ser estable y al mismo tiempo profundamente limitante. Algo puede no moverse durante años y parecer correcto solo porque no genera conflicto. Este episodio propone recuperar la duda como herramienta, no como amenaza. Dudar no es debilidad, es conciencia, es permitirte revisar lo que das por hecho. Es aceptar que crecer implica incomodarte, pensar distinto, arriesgarte a equivocarte, porque solo quien se permite cuestionar puede ajustar el rumbo. No se trata de vivir sin reglas, sino de dejar de vivir sin criterio, de pasar de cumplir instrucciones a tomar decisiones, de dejar de evitar el error como si fuera un enemigo y empezar a verlo como parte inevitable del aprendizaje real, porque al final el verdadero riesgo no es equivocarse. El verdadero riesgo es vivir obedeciendo sin entender, estable sin crecer y ocupado sin avanzar, porque al final fracasar es aprender, duele pero enseña, obedecer ciegamente es estancarse, no duele de inmediato pero vacía con el tiempo. Y cuando entiendes esa diferencia, aunque sigas viviendo dentro del sistema, ya no juegas el mismo juego. Empiezas por fin a vivir desde el criterio y no desde el miedo.